Entonces, la clase para el día de hoy es semejanza de triángulos. Cuando nosotros hablamos de semejanza de triángulos, prácticamente es cuando nos basamos en lo que es la congruencia también, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver con eso, está muy relacionado. Entonces, en primer lugar, quiero que tengan muy presente lo que platicamos el día de ayer y también lo que ejercitaron en lo que fue la tarea propuesta para el día de ayer. Y también le vamos a añadir ciertos conceptos extras, ¿verdad? Entonces analicemos el siguiente problema. Este problema ustedes también lo tienen en el libro que cada uno tiene. Entonces analicemos la situación. Dice, determinar la altura h de la casa de Carla, sabiendo que la altura de ella es de 1.70 metros. Y que a cierta hora de un día soleado proyectan sus respectivas sombras, cuyas medidas aparecen en la ilustración. Se forman dos triángulos rectángulos. En el triángulo mayor, la altura de la casa corresponde a un cateto vertical y la sombra proyectada sobre el piso es el otro cateto. En el triángulo menor, la altura de Carla corresponde al cateto vertical y la sombra de Carla sobre el piso es el otro cateto. Entonces, vamos a trabajar por acá. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es el triángulo rectángulo. A diferencia de la clase presencial, que quizás ahora ustedes van a tener una ventaja que va a quedar grabado, ¿verdad? No solo en las mentes, sino también en una plataforma digital en la cual ustedes van a poder ingresar las veces que quieran también. Entonces, vamos a buscar una imagen cualquiera de un triángulo rectángulo. Vamos a colocar uno que no tenga ningún, ninguna letra. Ok, veamos por acá. Entonces, recordemos que la característica principal del triángulo rectángulo es de que va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Otra de las cosas es de que el triángulo rectángulo va a tener dos ángulos más. Lo vamos a llamar un ángulo alfa y un ángulo beta. Y que vamos a tener ciertas relaciones con respecto a dichos triángulos. Voy a arreglar este símbolo, ¿verdad? Aquí está. Ok. Creo que en eso estamos claros, ¿verdad? Otra de las cosas es de que cada uno de los lados del triángulo, pues le puedo llamar o lo puedo mencionar con la letra que a mí me parezca más adecuada, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar M, N y P. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, miren, pues les voy a hacer otra relación también para que ustedes vayan entendiendo. Si nosotros colocamos dentro de un plano cartesiano, vamos a saber que el eje vertical es el eje Y, ¿verdad? Y que el eje horizontal es el eje X. Otra de las cosas también es de que el eje Y es coordenado, o perdón, es llamado también el eje de las, no sé si se recuerdan ustedes, a ver si alguien se recuerda. No sé, cuando estuvimos en la parte de funciones, para ser más exactos, habíamos definido que los ejes coordenados tenían que ver o también recibían otro nombre. Y el nombre que recibían esos ejes era el eje ordenado y el eje de las abscisas. No sé si se recuerdan de eso, de las abscisas. ¿Se recuerdan cuál es el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas? Entonces, el eje de las abscisas va a ser el eje X, eje de las abscisas. Vamos a colocar acá mejor con un cuadro de texto, abscisas, eje de las abscisas.
Porque entonces de ahí proviene también el origen del cateto adyacente y el cateto opuesto, solo que lo correcto es esta parte que tenemos acá ahora. Y tenemos el eje de las ordenadas. ¿Sí? Y es, acá estamos. Bueno, entonces, abscisas y ordenadas. Ok. Entonces, de este principio también recuérdense de esto. Miren, vertical, ordenadas, horizontal, abscisas, porque de ahí proviene lo del el cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces, dentro de un triángulo rectángulo vamos a tener lo que son las funciones trigonométricas. Por el momento únicamente vamos a utilizar las tres básicas, ¿verdad? Y también son las tres que comúnmente tienen las calculadoras que la mayoría de ustedes tienen en casa. Entonces vamos a tener que la función seno, ¿sí? De manera general nos dice que es igual al cateto opuesto partido de hipotenusa. Solo que el seno de este ángulo, perdonen por acá, vamos a corregir esto. Recuérdense que el seno que nos está representando ahí es de un ángulo. Solo que de manera general podemos decir de que el seno va a ser de un ángulo cualquiera. Seno de teta. Seno de teta es igual a cateto opuesto partido de hipotenusa. Por lo tanto, podemos decir también que el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente dividido hipotenusa. Y a su vez también tenemos que el tangente de un ángulo teta cualquiera, ¿sí? Va a ser igual a cateto opuesto partido cateto adyacente. Ok. Entonces, ahora analicemos este punto de acá. Miren, si nosotros dibujamos un ángulo, un triángulo acá y tenemos aquí, tendríamos que miren, es el cateto de las ordenadas. Por eso te le llamo opuesto de forma general, porque proviene de una función trigonométrica. Y el cateto que está acá, miren, o sea, el lado que está acá sobre el eje, que es el adyacente, es el de las abscisas. Entonces, por eso lleva el nombre de adyacente. Miren, recuérdense siempre de la inicial A, que es de abscisa, y O, que es de ordenada. ¿Sí? A inicios de año, pues habíamos indicado únicamente que lo íbamos a dejar por opuesto y adyacente. Incluso yo les decía y les hacía mención también, si ustedes se recuerdan, que en matemática vamos a profundizar un poquito más con relación a este tema, ¿verdad? Entonces acá es donde incluso ustedes se van a dar cuenta de que van a haber formas en las cuales se resolucionan los problemas aplicando otros principios lógicos, ¿verdad? Que en este caso, en particular, son la semejanza de triángulos. Pero antes de eso tenemos que recordarnos de esto. Eso es lo principal. Entonces recuérdense que estas tres funciones trigonométricas que están acá nos van a servir para poder definir un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a dejar pendiente por acá. Regresamos a nuestro libro de texto. Entonces revisemos lo siguiente. Analicemos esta situación. Nos dice que ambos triángulos de este problema en específico tienen un ángulo recto que lo forman las alturas y las sombras. Entonces dense cuenta de esto de acá. En la parte de acá, miren, acá tenemos el ángulo recto y tenemos el ángulo recto. Entonces, si se dan cuenta, acá ya viene un principio de congruencia, de que fue lo que platicamos en la anterior clase, en donde tenemos que estos triángulos son congruentes. Ahorita, miren, ya son congruentes en relación a una característica. Y en este caso son congruentes en relación a qué? A que son triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces tenemos lo mismo. Miren, ambos. La instrucción determina cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas. Entonces analicemos. Nos dice que ambos triángulos tienen un ángulo recto que lo forman. Las alturas y las sombras, y en efecto así son, miren, las alturas y las sombras, y aquí tenemos la altura de la casa y la sombra de la casa. Entonces sabemos de que esta proposición es verdadera. Luego analicemos lo siguiente. Los ángulos formados por la sombra y la hipotenusa, en ambos triángulos miden lo mismo.
Observemos. A lo que a lo que nos está haciendo referencia esto es a lo siguiente, miren. De que este ángulo de acá con este de ángulo de acá es igual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que es igual, sí o no? Porque esta parte de acá no lo explica ningún texto, ¿verdad? Aquí es mucho razonamiento lógico. Entonces, si no entendemos, leamos nuevamente la situación. Nos dice que, veamos acá, leamos todo el problema. Determina la altura h de la casa de Carla sabiendo que la altura de ella es 1.70 metros y que a cierta hora de un día soleado proyectan sus respectivas sombras cuyas medidas aparecen en la ilustración. Muy bien. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que esos ángulos son los mismos? ¿Qué opinan? Vean, y a lo que estoy observando acá dentro de los mensajes que me envían, pues hay opiniones divididas, ¿verdad? Algunos me dicen que sí, algunos me dicen que no. Eh, en la mayoría de ocasiones a ustedes no les va a aparecer todos los mensajes, porque hay compañeros que envían mensajes privados jóvenes, entonces tampoco el hecho de que ustedes no vean nada en el chat no significa que yo no tengo nada también acá, pero por el hecho de ser privados es porque les da pena de que X o Y persona pues, reaccione de manera no adecuada, ¿verdad? Burlándose, ¿sí? Porque recordemos que en la época adolescente uno bromea por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces hay personas que son un poco más susceptibles a esa situación. Entonces, si alguien quiere enviarlo en privado, no hay ningún problema, ¿sí? Como yo les indico, acá yo veo un sinfín de mensajes, ¿verdad? Tampoco les voy a decir que se llena la pantalla, pero sí recibo mensajes privados. Pero no os preocupen ustedes por opinar. O algunos dicen que sí, algunos dicen que no. ¿Mm? Leamos de nuevo el problema. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy particular en donde está la clave del problema. Acá está, ¿ves? Ahora vuelvo a lanzar la pregunta nuevamente. Miren, acá esto es netamente lógico, ¿sí? Porque si ustedes buscan en Google o en cualquier libro cómo saber cómo es la sombra, tal, no les va a aparecer ninguna explicación, al contrario, más bolas los van a hacer. Resolviendo el problema es con simple lógica, ¿verdad? Entonces, miren, pues, esta parte de acá nos está diciendo de que cuando el sol está a cierta hora va a proyectar un ángulo a los dos, tanto a este como a este. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el ángulo de elevación va a ser exactamente el mismo, porque están parados en la misma ubicación. Entonces, ¿podemos determinar eso que es verdadero? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la sombra de quién va a depender. La sombra va a depender de la hora que exista. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, digamos de que yo estoy parado acá y a cierta hora la sombra que voy a proyectar va a tener cierta distancia. Entonces, quiere decir de que a la misma hora, en este caso la casa, como no se va a mover del lugar, a esa misma hora va a proyectar una distancia. Entonces, el ángulo de proyección a esa misma hora es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de la física, si nos recordamos de acá imagen del espacio, a esa hora exactamente va a estar en un solo punto. Entonces, ese ángulo es el mismo. Entonces, no sé si ya estamos comprendiendo más o menos los problemas, cómo se analizan desde la lógica. Entonces, se dan cuenta, hay muchas cosas que en matemáticas, eso es lo que quizás lo hace muy complicada. Bueno, entre comillas. Que hay mucha información que no está dentro del problema, pero ya es el uso de mucho razonamiento o del sentido de la lógica o del sentido común, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, otra de las cosas que tienen que tomar mucho en cuenta, no sé si se recuerdan ustedes cuando eran chiquitos, una de las primeras clases que se enseña es lo absurdo y no me recuerdo cuál es lo otro. Los absurdos creo que es, o sea, aquí fuera, o sea, algo fuera de lo que no tienen
sentido la lógica, ¿verdad? Entonces, dentro de un problema matemático hay que tomar en cuenta todo eso, para que entonces al momento de relacionar nuestras cantidades, no tengamos ningún inconveniente. Ahora, miren pues, y acá está el punto angular de esto. Debido a que A y B son verdaderas, ¿los triángulos son congruentes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque recordemos de que los triángulos son congruentes en media vez. Tengamos un ángulo acá, vamos a saber que esta proporción va a ser la misma para el de acá. Y si tenemos ángulo a ángulo, obviamente vamos a tener un lado que es congruente. Recordémonos de la clase del día de ayer, si pueden ver las páginas anteriores, donde donde tomamos en cuenta 4 criterios de congruencia. Entonces, en este caso vamos a tener un criterio de congruencia en donde vamos a tener ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que tenemos dos ángulos conocidos y un lado también que es congruente al otro. ¿Por qué? Porque mantienen la misma proporción. ¿Sí? Entonces, vemos acá. Perdón, acá nos indica que solo estas dos tenemos acá. Porque el criterio de congruencia se cumple o no hay suficientes datos. En este caso, como solo tenemos dos datos, miren, solo estamos hablando de los dos ángulos. ¿Sí? Perdonen, acá yo me estoy adelantando un paso más. Como acá estamos hablando de dos ángulos, los únicos datos que tenemos a la vista es de que esos dos ángulos son congruentes. Pero recordémonos que en el criterio de congruencia eran 3 lados, era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Donde tendríamos los criterios lado, 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 cuando los lados son iguales, ¿verdad? Obviamente son congruentes. Cuando tenemos la otra situación de lado, ángulo, lado, ¿sí? Tenemos la otra situación, ángulo, lado, ángulo, y tenemos lado, lado y ángulo, que serían los 4 criterios de congruencia. Entonces, analicemos lo siguiente. Espero que estén haciendo también las respectivas anotaciones para que comprendamos el tema en general. Para poder relacionar esto que tenemos, pues podemos afirmar lo siguiente. Nos dice que una forma intuitiva de resolver el problema es determinar las veces que es más larga la sombra de una casa que la sombra de la chica, ¿verdad? En este caso, Carla. Y recordemos que como que comparamos dos cantidades. En este caso, sí necesito de que traten la manera de ir recordando tema que se vio en primero y segundo básico. Y ese tema que les menciono es lo que se llama proporciones y razones. No sé si recuerdan eso. Razones y proporciones. Razones y proporciones es una unidad o es un tema que se ve dentro de primero y segundo básico, ¿verdad? Y que obviamente en tercero básico también se vuelve a retomar. Entonces, una razón es una comparación de dos cantidades. Por ejemplo, yo tengo algo que mide 10 metros y algo que mide 5 centímetros. ¿Cómo hago para relacionar estas cantidades? O como para ver cuántas cantidades, cuánto es más grande una de otra. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Lo colocamos en forma de fracción. O sea, tenemos 10 de 10 a 5 veces. Entonces sabemos de que esta cantidad, una es 2 veces más grande que la otra. Y cuando lo hablamos inversamente, podemos asegurar de que una es la mitad de la otra, ¿verdad? O sea, son inversas. Entonces es de que se representa esto en forma de fracción. Miren, donde tendríamos la relación de que 10 metros es a 2.5 metros. Entonces acá rápidamente podemos decir de que es 4 veces mayor. Quiere decir de que la proporción es de que la altura de ella, ¿sí? Es 4 veces, perdón, la proporción es de que esto es 4 veces mayor a esto. Es la proporción que se mantiene. Entonces eso va a indicar que el triángulo de la casa, ¿sí? En todos los lados es 4 veces más grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que como esto ya es congruente, como ya sabemos que es congruente, y recordemos que las congruencias nos quedaban igualdades. Entonces, si sabemos que la proporción se mantiene de que esto aumenta 4 veces, podemos decir de que la altura también aumenta en 4 veces también. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar la altura de Carla 4 veces. ¿Y cuánto nos dará eso entonces? Entonces, ¿cuánto es 1.7 por 4? 6.8.
Recordemos que aquí solo estamos hablando intuitivamente, no estamos analizando ninguna fórmula en específico. ¿Sí? No sé si estemos captando por el momento o si estemos entendiendo lo que tiene que ver la congruencia y ahora relacionándolo directamente a la semejanza de triángulo. Entonces, a razón de esto, ¿sí? Y tomando en cuenta de que ustedes van a leer en casa, vamos a lo siguiente. Miremos acá entonces. Entonces, a partir del principio que analizamos acá, podemos deducir lo siguiente. Analicemos esto entonces. Miren pues, chicos. Veamos. Calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 metros a la misma hora que un poste de 4.5 metros de altura. Propicia una sombra de 0.9 metros. Entonces, lo que tenemos que hallar es la altura del edificio. Entonces, vamos a ignorar o vamos a hacer de cuenta. Miren, vamos a colocar en blanco. Disculpen por acá. Vamos a colocar eso ahí. Ahora bien, para que analicemos entonces el proceso de poder resolver el ejercicio. Miren, pues. Analicemos entonces. Vean, esta altura es esta de acá. Como estamos hablando de que la sombra es la misma, entonces podemos deducir de que este ángulo que está acá, miren, estos ángulos son congruentes. O sea, estamos hablando de lo mismo. Y como aquí vamos a tener también un ángulo recto, o sea, ya tenemos dos ángulos congruentes. Entonces, por lo tanto, podemos asimilar, y como estamos hablando de una sombra, de que esa proporción siempre se va a mantener. Entonces, cuando analizamos que esa proporción se va a mantener, entonces podemos afirmar lo siguiente. Entonces, podemos decir que la altura H del edificio va a ser veces más grande que ¿cuál? Que la altura del poste. Y que eso va a ser igual a que la proporción va a ser la misma que la proporción de la sombra, que son los 6.5 metros acá. ¿Ve? Y en este caso sí necesito que observen lo siguiente. Miren, chicos. Si se dan cuenta, en las partes de los numeradores o de las partes de arriba estoy colocando, por ejemplo, esta H es el valor de este triángulo. Quiere decir de que en las partes de arriba coloco los valores de este triángulo, en las partes de abajo los valores de este otro triángulo. Entonces tenemos acá los 6.5, que es la sombra de esto, nos dice que eso es proporcional a los 0.9 metros. Y si se dan cuenta, aquí ya tengo una ecuación. ¿Y qué hacemos ahí entonces? Despejar y resolver, como lo dice de acá. Entonces nos tiene que dar este resultado. Entonces multiplicamos. Entonces, si se dan cuenta acá, miren, la H nos quedaría igual entonces a este 4.5 pasaría a multiplicar. Entonces tendríamos acá 6.5 dividido 0.9 multiplicado por 4.5. ¿Cuánto es el resultado de esto, chicos? Y el resultado es 32.5, que sería la altura del edificio. Y así es como se analiza entonces la congruencia de los triángulos. O sea, relacionamos una cantidad con la otra. Media vez se cumplan las condiciones de congruencia en donde podamos deducir rápidamente de que, recordemos que tenemos 4 criterios de congruencia. Entonces, si analizamos y alguno de esos 4 criterios se cumple, entonces podemos aplicar esta parte de acá, que son las proporciones. Si los criterios de proporción o de congruencia se cumplen, entonces yo puedo deducir de que esto es proporcional a esto. Tanto esto es proporcional a esto. Y eso es todo, chicos. Y eso sería lo que es la semejanza de triángulo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Espero que tomen el screen a esto o si están anotando. Entonces,
eso nos va a servir para poder realizar lo que es la tarea que tenemos acá. En donde tenemos que resolver los ejercicios según se nos indica. Entonces nos dice acá, establece la proporcionalidad de los lados. ¿Vean? ABC, perdón, de los triángulos ABC, acá tenemos ABC. Y A', B', C', miren. Que tienen iguales los ángulos marcados del mismo modo. O sea que estos ángulos son iguales, ¿no? Este es igual a este y este sería igual a este. Entonces, ¿qué proporcionalidad hay ahí? Entonces, la proporcionalidad que voy a saber exactamente ahí es lo siguiente. Entonces, quiere decir de que yo le voy a colocar a este X, entonces quiere decir de que este va a ser X, y si yo quiero colocarle a este Y, entonces, obviamente, miren, el opuesto a este sería Y. Entonces, este sería su Y, entonces, este sería Z. Y obviamente, este sería Z, ¿cómo quedaría la proporcionalidad de esto? Ah, entonces yo digo que acá, que LX es proporcional tantas veces a X1. Y por el principio de semejanza de triángulos, podemos deducir entonces que esa proporción se mantiene en todos los lados del triángulo. Entonces podemos decir de que Z mayúscula es proporcional ¿a qué? A Z, y a su vez también podemos decir entonces que Y es proporcional ¿a qué? A Y1. Y aquí ya tengo, miren, las proporciones de esto. ¿Y será que tengo que hacer más? Pues ya no, porque aquí no tengo ningún valor que me esté indicando, perdón, que me esté indicando que esté realizando algún cálculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Miren, con el simple hecho de colocar esto y una breve explicación, ustedes ya me están dando a entender que ya saben el concepto, ¿verdad? Porque si sabemos interpretar todo esto con fórmulas, créanme de que ya hay un gran avance en ustedes. Y eso es de sentirse muy, muy contentos, ¿verdad? Porque se nos está facilitando la aprobación de este curso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por el momento, chicos. Entonces, para el día de hoy sería trabajar la página 195 como se los había proyectado al inicio. Entonces, si estamos todo excelente, les pido que brevemente coloquemos una pantallita, por favor. Manita arriba. Chequecitos. Y que tengan un buen día. Y cualquier duda, si existe con respecto a lo que haya que trabajar, pues me pueden escribir, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces se cuidan bastante, sigan echando ganas y si se lo proponen, ustedes pueden lograr sacar un buen punteo y además de eso, aprender de la mejor manera. Entonces, que tengan un buen día, se cuidan bastante y hasta la siguiente ocasión será.